Me enfrenté a la crisis del chat GPT cuando después de discutir con él, es una forma de hablar, de un debate entre la máquina y yo, le dije, ¿por qué no estudias en los tratados internacionales cuántos tratados internacionales apoyan la familia en el matrimonio? Y entró en crisis. ¿Y por qué me interesaba entrar en crisis? ¿Por qué me interesaba ese debate? Señores, yo no soy la única fuente del conocimiento. Yo soy una fuente del conocimiento y yo me apoyo en un montón de fundamentos del conocimiento humano, tal como lo he tratado de ver en la antropología. Y es lógico que yo pueda preguntarle a cualquiera todas las grandes dudas del siglo XXI. Lo que pasa es que las dudas del siglo XXI no nacieron en el siglo XXI. Estamos en el año 2025, sino que surgieron en el siglo XX. Y si para el ser humano han pasado 25 años sin tener respuestas ante las dudas o los cuestionamientos del siglo XX sobre la familia y el matrimonio, sobre los hijos, sobre el aborto, sobre las relaciones sexuales, sobre las preferencias sexuales, lógicamente entonces estamos pasando una década a la tercera década posteriormente con los mismos sesgos ideológicos y con los mismos vacíos doctrinales. Pensemos nosotros cuáles son las respuestas que tenemos ante un problema ideológico para ofrecerlas. No quiero decirles que salgamos a la calle a discutir los grandes temas, pero sí que nos demos cuenta de cuáles son los grandes temas. Y me parece que cuando yo hablo del matrimonio en un canal sobre el género y cuando hablo de eh, el matrimonio para la familia y cuando hablo de la familia y la unión entre hombre y mujer, entre varón y mujer, y cuando hablo de la indisolubilidad del matrimonio, y cuando hablo de el matrimonio para tener hijos, y cuando hablo de la empresa del matrimonio, estoy tratando de dar unas respuestas perennes hacia futuro. No estoy yendo atrás al siglo XIII con Santo Tomás de Aquino a encontrar respuestas. Estoy dando respuestas o tratando de buscar respuestas o debatir respuestas para el siglo XXI, para el 2025, para, para que tengamos una confianza en cómo educar a nuestros hijos para las próximas décadas, para poder construir familia y por eso sociedad y por tanto la sociabilidad de nuestros hijos para el siglo XXI. Ante la pregunta, ¿para ti el matrimonio de uno con una para siempre es obsoleto? El chat, después de una gran discusión, me dice, el matrimonio de uno con una para siempre no necesariamente es obsoleto, pero sí es cierto que hoy en día no es la única forma válida de relación, ni la única opción para construir una vida compartida. Las ideas sobre matrimonio, las relaciones han cambiado significativamente y lo que antes se veía como un modelo universal y fijo, ahora se contempla con mayor flexibilidad dependiendo de las necesidades, los deseos y las circunstancias de cada individuo. Y lógicamente, el chat me va a llevar al matrimonio homosexual, me va a llevar a la adopción de hijos por matrimonios de varón y varón, a la adopción de hijas por matrimonios de mujer y mujer, o cualquier tipo de adopción entre matrimonios homosexuales, y me va a llevar a todas las preferencias sexuales que, en razón del principio de autonomía propio de la bioética, lo convierte en un haz lo que quieras. En definitiva, eres libre, pero mi gran conflicto con esta libertad de hacer lo que quieras desde el punto de vista de la sexualidad es si esto que de hacer lo que quieras lo puedo hacer públicamente, lo debo hacer públicamente. Conviene que sea público. Conviene que lo vean tus hijos y mis hijos. Conviene que lo vean las niñas y los niños, los adolescentes o los jóvenes.
o no. En concreto, hemos visto en otro canal mío las virtudes, el pudor, la pureza, la castidad, el recato y la importancia de estas virtudes en la formación de nuestros hijos. Y lógicamente estos temas nuevos desde el punto de vista de la sexualidad, pues no manejan mucho ni el pudor, ni el recato, ni la castidad, ni la pureza, y son felices haciéndolo todo en público, y son ideas que tú y yo, como ciudadanos del siglo XXI hacia el futuro, tenemos que analizar y considerarlas, ¿no? Es muy importante. Si una relación de compromiso duradero construye la familia y por tanto construye la educación de los hijos y la educación del ejemplo y las virtudes y los valores, una relación sin compromiso duradero podría perfectamente llevarnos a familias o a las consecuencias de las familias destruidas. Por eso es muy importante que, no porque lo diga yo, ni porque lo dices tú, ni porque lo dice alguien, sino porque lo tenemos que decir todos, tenemos que pensar en, en este momento en el que estoy dedicándome al matrimonio para hablar de la familia, para hablar de los hijos, en que tú y yo necesitamos respuestas verdaderas. Y que en cierto sentido, yo no es que voy a acudir a Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, ni en el Catecismo de la Iglesia Católica, ni en las encíclicas de los papas Familiares Consorcio de Juan Pablo II, Amoris Laetitia, que es una carta interesante para el siglo XXI del Papa Francisco, Caritas et Veritate de eh, Benedicto XVI, en donde se han pronunciado sobre la familia y sobre el matrimonio. Y en concreto ya desde el siglo XX, el Papa Juan Pablo II, siendo el cardenal Wojtyla, sobre el tema del cuerpo. Posiblemente no lleguemos a mucho, y sin embargo quiero hacerles ver que cuando uno trata de llegar a esas ideas, a los grandes libros, el chat te sirve para resumir, y creo que lo ha hecho bien. Y muchas veces necesitamos acudir a una fuente que nos sepa resumir tantas ideas ante tantas diferencias. Por eso es muy importante que nosotros entendamos cuando el chat nos dice algo malo, porque podemos acudir al chat, al Google o a cualquier inteligencia artificial para entender cuando el chat nos dice que las relaciones actuales son mucho más diversas que el uno con uno para siempre, que el matrimonio para la familia. Muchas personas eligen vivir en pareja sin casarse, otras mantienen relaciones abiertas o sin compromiso formal, y algunas practican el matrimonio en serie o relaciones a largo plazo que, aunque no necesariamente duren para siempre, son significativas durante la etapa de sus vidas. Además, existen matrimonios en los que las parejas optan por redefinir sus términos, adaptando el modelo tradicional a su propio contexto. Esto conviene, ¿no? Pero es una respuesta del chat. ¿Esto conviene? No. Pero si nosotros hemos estado acudiendo a los diccionarios de la computadora, del móvil, de la inteligencia artificial, tenemos que ver cuando una respuesta debe ser cuestionada intelectualmente por nosotros, moralmente por nosotros, ideológicamente por nosotros, jurídicamente por nosotros. Porque de lo contrario vamos a ser sujetos de cualquier ideología o sujetos de cualquier criterio o de cualquier forma del pensamiento. ¿Hay algún problema entre tú y yo que somos mayores de edad? No. El problema es la educación que estamos dando a nuestros hijos en todos estos temas. Muchas gracias.